Bienvenidos, viajeros de la oscuridad, a la barca de Estigia, un refugio para las almas que buscan lo desconocido, lo prohibido y lo impenetrable. Soy Caronte, el eterno navegante de las aguas turbias del río de los muertos, y les invito a adentrarse en un mundo donde la realidad se disuelve y los secretos más oscuros emergen desde las profundidades insondables. En lo profundo de los montes venezolanos, cuando la bruma de la tarde empieza a caer y el sol se esconde detrás de las colinas, se cuentan historias sombrías, susurradas de generación en generación. Una de esas historias, la más temida entre los habitantes de los pueblos, es la de Mariela, una mujer cuya belleza solo era igualada por su envidia y furia desmedida. Mariela vivía en un pequeño rancho en las afueras de un caserío olvidado por el tiempo, un lugar donde la selva devoraba cualquier rastro de humanidad. Mariela era joven, esbelta y de una hermosura que podía dejar sin palabras a cualquier hombre que se atreviera a mirarla. Sin embargo, detrás de ese rostro delicado se ocultaba una oscuridad nacida de los celos que la consumían lentamente como un fuego que arde en las entrañas sin poder apagarse. Se decía que Mariela estaba convencida de que su esposo, un campesino errante, la engañaba con otras mujeres. Cada vez que él partía para trabajar en las tierras lejanas, Mariela se sumía en la paranoia imaginando escenarios en los que la traicionaban. Esa obsesión la envenenaba día tras día, alimentando una furia que no encontraba descanso. Sus noches eran insomnes, sus días llenos de sombras que danzaban en los rincones de su mente. Una noche, cuando el viento soplaba con fuerza y el cielo estaba cubierto de nubes, Mariela llegó a la conclusión de que no podía soportar más su propio tormento. Las sombras en su mente se materializaron en un odio tan profundo que se convirtió en una fuerza imparable. Cegada por los celos, agarró una antorcha y con una fría determinación prendió fuego a su propio hogar. Mientras las llamas crecían, su hijo, un pequeño e indefenso, quedó atrapado entre las paredes que se consumían. El crepitar de la madera quemada se mezclaba con los gritos del niño, pero Mariela, en su frenesí, no oyó nada más que el rugido del fuego en su interior. Cuando su madre, una mujer anciana que vivía con ellos, intentó detenerla, Mariela tomó un cuchillo y sin vacilar le asestó 3 puñaladas mortales. La anciana cayó al suelo agonizando, pero antes de que la vida se escapara de sus labios, la anciana miró a Mariela con los ojos llenos de horror y dolor y con su último aliento maldijo a su hija. Sayona serás para siempre, en nombre de Dios, y que así sea, murmuró la anciana con la voz rota y gélida. El eco de esas palabras reverberó en el aire como si una antigua fuerza hubiera sido invocada. El cielo, que ya era oscuro, se cerró aún más y un viento frío empezó a soplar desde el monte. El silencio que siguió a las palabras de la anciana fue breve. En un instante, Mariela comenzó a cambiar. Un dolor inhumano recorrió su cuerpo y cayó al suelo entre espasmos. Era como si una fuerza oscura hubiera tomado posesión de su carne. Sus uñas se alargaron, tornándose en garras afiladas como cuchillas. Sus dientes crecieron y se afilaron hasta parecerse a los de un león. Pero lo más terrible ocurrió con sus ojos. Sus pupilas se enrojecieron hasta echar candela, brillando con un fuego maldito hasta que no quedó nada en sus cuencas más que un brillo infernal, como las brasas de un horno que jamás se apaga. Mientras su cuerpo se retorcía y crecía de manera grotesca, las fibras mismas de su ser parecían desintegrarse y recomponerse.
Su cuerpo comenzó a sobrepasar los árboles más altos del monte, alargándose hasta convertirse en una figura gigantesca cuya silueta oscura eclipsaba la luz de la luna. La transformación fue tan espantosa que la tierra misma pareció estremecerse bajo sus pies, como si reconociera el nacimiento de algo terrible. Entonces, como un rayo, la metamorfosis se completó. La mujer que alguna vez fue Mariela había desaparecido. En su lugar se alzaba la Sayona, un espectro de oscuridad pura, con una larga túnica negra que arrastraba tras de sí y una presencia que helaba el alma de quien tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Desde aquel día, Mariela fue condenada a vagar por la eternidad. Soledad era la única compañía que conocería y la oscuridad su única morada. Nunca encontraría paz, pues el fuego de sus celos aún ardía en su interior, impulsándola a buscar venganza, aunque ya no recordara contra quién. El dolor que ella misma había causado se había convertido en su castigo, y la maldición de su madre la había sellado en un destino peor que la muerte. Cada noche, después del toque de ánimas, cuando la última campanada resonaba en los pueblos y montes, la Sayona comienza su eterno recorrido. Su andar es lento, pero implacable, y el sonido de sus huesos resuena en la distancia como un aviso siniestro de que su presencia está cerca. Su altura es tal que su cabeza toca las ramas más altas de los árboles, y a su paso los animales huyen y los perros aúllan desesperadamente. Los hombres solitarios, aquellos que deambulan por caminos oscuros y se aventuran lejos de sus hogares, son su presa, especialmente si en sus corazones albergan malos pensamientos. A los ojos de la Sayona, ellos son como su esposo. Son a quienes deben castigar por la traición que nunca pudo probar, pero que la había llevado a la ruina. La figura de la Sayona se acerca sigilosamente a los hombres. Al principio se muestra como una silueta distante, casi etérea, envuelta en un manto oscuro. Su túnica larga barre el suelo con un sonido sibilante, y el brillo de sus ojos, como brasas encendidas, parpadea en la oscuridad. Los hombres, al verla, sienten una extraña fascinación, un impulso irracional de seguirla, creyendo que están siendo guiados por una dama errante que necesita ayuda. Pero una vez que la siguen hasta los parajes solitarios a los que ella los lleva, es cuando el verdadero horror se revela. La Sayona se detiene y gira lentamente hacia sus víctimas. Su figura altísima y fantasmal se cierne sobre ellos, bloqueando la poca luz que las estrellas pudieran ofrecer. Y entonces, con un movimiento lento, levanta el velo que cubre su rostro. Lo que los hombres ven en ese momento es indescriptible. Algunos dicen que su rostro es la cara de la misma muerte. Un cráneo de hueso blanco y reluciente, pero sin ojos. Solo cuencas vacías llenas de un brillo rojo como el fuego infernal. Otros afirman que su boca, en lugar de labios, está llena de filosísimos dientes, como los de un depredador de tiempos antiguos. La visión es tan espantosa que muchos mueren de terror en el mismo instante. Aquellos que no sucumben de inmediato al horror de verla son atacados con una furia salvaje. Las garras de la Sayona desgarran sus carnes como si fueran papel. Cuando los cuerpos de estos hombres son encontrados, están mutilados, con las marcas claras de un ataque que no podía haber sido hecho por ningún animal conocido. Las leyendas aseguran que no hay escape una vez que la Sayona haya fijado sus ojos brillantes en alguien. Con el tiempo, los pueblos aprendieron a temer el toque de ánimas. Cuando el último repique de campanas resuena en la distancia, nadie sale de sus hogares.
Las madres contaban la leyenda a sus hijos advirtiéndoles que si alguna vez caminan por los montes a deshora, podrían encontrarse con la Sayona. Los hombres solitarios, aquellos que viven con pensamientos de infidelidad y traición en sus corazones, son los más propensos a cruzarse con el espectro, y si lo hacen, saben que no volverán a ser vistos con vida. Los ancianos de los pueblos también dicen que cuando la luna se oculta y las estrellas se apagan, es un mal presagio. La aparición de la Sayona está cerca, y cualquier hombre que estuviera fuera de su casa en ese momento corre el riesgo de encontrarla en los caminos oscuros.